La idea de la presentación de hoy es darles a conocer este equipo que vemos acá, ese que está, no mentira, ese no, este que está aquí, que es un poco la evolución de lo que ha venido desarrollando Huawei en cuanto a inversores para pequeños medios de generación, que quizás ustedes anteriormente habían estado familiarizados con otro equipo que era el de 215, no sé si lo habían visto, pero era como el inversor que representaba a Huawei en este tipo de sistemas de PMGD, y debido a que la tecnología va avanzando, se decidió desarrollar este nuevo equipo, que es como la evolución natural de ese anterior 215 KTL, tratando como de mejorar los aspectos que se podían mejorar en el 215, rescatando las bondades que ya traía ese inversor e implementando ciertas cositas o ciertas novedades que vamos a ver ahora en la presentación. Primero, quería hacerles esta introducción a lo que es un vistazo general de lo que se compone los proyectos PMGD cuando se desarrollan con Huawei. Nosotros tenemos como el corazón del PMGD nuestro arreglo de inversores, que en este caso va a consistir de los inversores de 330 KTL. Pero hay ciertos equipos que se integran con ese inversor. Parte de la idea de Huawei es crear un ecosistema en donde todo esté interconectado para que la operación sea más sencilla, la operación y el mantenimiento. Y de esta manera, pues, tratar de reducir un poco los costos de operación de una planta de este estilo. Nosotros tenemos, además del inversor, tenemos la STS, que es la subestación transformadora. Tenemos el módulo SACU, que es el módulo de comunicación que me permite a mí integrarme con mi SCADA o con el sistema que yo vaya a utilizar para el control de la planta. Y el Smart PBMS, que es el sistema de gestión propiamente. Ustedes probablemente si han hecho otros proyectos con Huawei, conozcan lo que es Netico, que es el sistema de gestión que generalmente se emplea. Pero ahora, en esta nueva generación, se va a empezar a emplear el Smart PBMS, que es el nuevo sistema de gestión parecido a la plataforma Fusion Solar. Es como una integración entre el Netico y Fusion Solar para potenciar un poco esa herramienta. ¿Y qué me permite a mí contar con un ecosistema que sea todo integrado y que tenga las bondades de comunicación que ofrece Huawei? Es tener mayor producción, una operación y mantenimiento más inteligente, que sea de mayor seguridad y más confiable, y esta característica que es bastante importante hoy en día porque bajo la implementación de los sistemas de energías renovables, lo que nosotros hemos hecho indirectamente es ir debilitando un poco las redes, porque no estamos integrando equipos rotatorios que me mantengan la estabilidad de la red, que me fortalezcan la red. ¿Y qué pasa? Que nosotros hemos ido progresivamente debilitando la red. Ahora, este inversor cuenta con tecnología grid forming, que es una tecnología que simula el comportamiento de las máquinas rotatorias convencionales que nosotros habíamos conocido hasta ahora, para ayudar al fortalecimiento de la red y que nuestros proyectos de energías renovables no sigan contribuyendo a ese debilitamiento progresivo de la red, sino todo lo contrario, para que los equipos puedan sincronizar de manera más eficiente y no tengamos estas fallas por debilitación de la red. Acá les muestro un poco las características principales que aparecen en la ficha técnica del inversor. Al final vamos a hacer preguntas. Ustedes pueden ver que yo tengo una entrada de voltaje de 1500 voltios, tengo 28 entradas, pero solo tengo 6 MPPT. Yo sé que hay otros inversores que cuentan con más MPPT, pero un mito que se ha creado dentro de la energía fotovoltaica o dentro de esta industria
es que más es mejor. Y eso no siempre es así. Todo depende de cómo tú gestiones esa cantidad de dispositivos que tienes para ello. Entonces, haciendo una optimización de esos dispositivos, en este caso los MPPT, que ustedes como bien sabrán, los MPPT son como pequeños inversores que yo tengo dentro de mi inversor. Eso Huawei lo optimizó y llegó a que 6 MPPT eran suficientemente eficientes para este inversor. Pero contamos con 28 entradas de paneles. O sea, yo puedo conectar 28 strings en mis 6 MPPT y esos 6 MPPT se van a distribuir en estas entradas que tenemos aquí. 4.5, 5.4 y 5.5. Eso me da mi total de entradas de MPPT, que junto con otras características como que yo tengo mayor corriente de entrada, me van a permitir conectar paneles de los que se están utilizando hoy en día, que tienen mayor corriente, que tienen mayor potencia también, con menor número de dispositivos que pueden fallar. Básicamente es eso. Si yo tengo muchos MPPT, probablemente uno de esos MPPT me vaya a fallar. Si yo tengo menos MPPT, tengo menos probabilidad de que uno de ellos me falle. Tengo un voltaje de arranque relativamente bajo, que son 550 voltios, y el rango de voltaje por MPPT es de 500 a 1500. Las otras características principales más o menos son el rango de temperaturas, que va de entre menos 20 hasta los 60 grados centígrados de temperatura ambiente, y la altitud hasta los 4000 metros puede operar el inversor sin problema. A nivel de protecciones, tengo todas las protecciones que incluía mi inversor de 215 o incluso el de 100, porque a nivel de protección, Huawei ha sido bastante estándar y ha intentado incluir todas las características en todos sus modelos de inversor, por lo cual yo tengo la protección anti-isla, por sobrecorriente, por polaridad inversa, para no hacer cortocircuitos si me equivoco en la conexión de los paneles, monitoreo de los strings, etc. Tengo todas esas. Pero adicionalmente, yo tengo esta nueva protección que está aquí, que es el Smart String Level Disconnector, que es un dispositivo que se incluye dentro del arreglo de MPPT que me dan a mí un nivel de o una nueva capa de seguridad. Eso lo vamos a ver más adelante, yo lo voy a explicar más en detalle para que ustedes entiendan qué tan importante se hace incluir estas distintas capas de seguridad en este tipo de equipos. En cuanto a la comunicación, tenemos ya lo convencional, USB por RS485 y el MBus, que es bastante importante en este tipo de plantas. Y las dimensiones, bueno, son inversores grandes para grandes potencias. Ahí no hay mucho misterio. Apariencia física del inversor, como ustedes pueden ver, es un inversor bastante adaptado a lo que se está viendo ahora en las nuevas líneas de diseño de este tipo de equipos, minimalista, con solamente una pantalla con unos LEDs indicadores donde ustedes pueden ver el estado de las conexiones y si hay alguna falla o no. Y por la parte de abajo vamos a ver todas las entradas para los strings que yo tengo, la división. Yo divido mi inversor en dos etapas, una donde tengo 3 MPPT y la otra donde tengo mis otros 3 MPPT, y por el costado tengo la caja de conexión AC. La comunicación se hace a través del puerto de comunicación y no mucho más. Yo no voy a tener más elementos. Bueno, los ventiladores que están acá atrás, por la ventilación o el sistema inteligente de enfriamiento que tiene el inversor, que también eso lo vamos a ver más adelante. Esto creo que es bastante importante para ustedes, que es la curva de derrateo por temperatura del inversor. Como ustedes pueden ver, si bien el inversor puede operar desde los menos 30 hasta los 60 grados,
que está por acá, su punto de eficiencia máxima, podríamos llamarlo así, está entre los 20 grados y los 40 grados. A los 30 grados yo tengo mi nivel óptimo de generación, perdón, a los 30, y a los 40 grados yo ya empiezo a derratear, el inversor empieza a derratear. Por supuesto, nosotros tenemos que ser conscientes que esto es a nivel de mar, porque si yo aumento mi altura va a disminuir mi temperatura, y etc. Pero también ahí influye un poco el derrateo por altura. Pero el tema está en jugar bien con la ingeniería para aprovechar la disminución de temperatura en altura, etcétera, para poder sacarle mayor provecho a la generación del inversor. Este inversor se hacen bastantes pruebas en cámaras de simulación de temperatura, de altura, etcétera, para garantizar su funcionamiento. Entonces ya depende de la ingeniería que nosotros vayamos a desarrollar, el cómo le vamos a sacar provecho al inversor en realidad, más allá de lo que dice la ficha técnica. Esto, que es la curva de potencia, es un aspecto bastante peculiar, importante diría yo, porque aquí se muestra cómo el inversor es capaz de sincronizar bajo las condiciones más débiles de la red, que para eso está diseñado, y por eso se incluyó la tecnología Grid Forming, para permitir que, además de que mi inversor opere en estas condiciones de red de 0.8, si no me equivoco, 0.7, me permita a mí sincronizar. Porque, ¿qué pasa si yo no puedo sincronizar mi equipo? No lo puedo utilizar. Entonces, al permitir que el inversor logre una sincronización en condiciones de red que no son las óptimas, yo voy a asegurar que mi planta está en funcionamiento independientemente de las condiciones que pueda tener la red. Yo estoy seguro que en más de una ocasión a ustedes se les ha presentado ese problema de que el inversor no sincroniza o que la planta no quiere entrar en funcionamiento. Es por eso, porque la red no es lo suficientemente estable para que el inversor sincronice bajo esas condiciones. Y eso sí lo puede hacer el inversor de 330 de Huawei. Aquí está lo otro que hablábamos hace un poquito atrás, que es la curva de rateo por altura, que si ustedes pueden ver, el punto de operación máxima son 2000 metros, pero a 40 grados centígrados. Si ustedes recuerdan la curva anterior, la de temperatura, a 40 grados empieza mi derrateo a temperatura ambiente. Pero a una altitud de 2000 metros a 40 grados yo voy a poder tener mi máximo nivel de generación. Y por eso yo les comentaba que hay que saber cómo, a través de la ingeniería, jugar bien con estas dos curvas para yo poder extraerle el mayor potencial a mi inversor. No es simplemente como llegar y decir y ver la ficha técnica y decir, no, pero ya aquí se empieza a derratear, sino colocarle un poquito ahí de ingenio para poder optimizar mi planta. En cuanto a certificados, el inversor cuenta con todos los certificados que exige la SEC de las ISC. Ya está en proceso de certificación, ya está certificado. Así que está completamente disponible. Esta es una característica, bueno, que pasa muy light, pero realmente cuando no está certificado, ahí viene el problema. Ok, esta parte es bastante importante y aquí sí quiero que me presten más atención porque esto es el Smart String Level Disconnector. Esto es la arquitectura de funcionamiento de cómo opera la protección a nivel de string del inversor. Ustedes vieron en la presentación física del inversor que los MPPT estaban distribuidos en dos secciones de 3 MPPT cada uno. Y voy a volver un poquito atrás, aquí. Y si se dieron cuenta, yo tengo un DC switch acá, tengo otro DC switch acá y tengo un
un interruptor principal. ¿Por qué? Bueno, porque estos dos que están acá son mis desconectadores a nivel de string. Lo que significa que además del interruptor principal que yo tengo en mi inversor y que es con lo que yo básicamente lo pongo a funcionar, voy a tener dos interruptores más que van a estar monitoreando constantemente los MPPT para ver si dentro de esta conexión que yo tengo en este bloque o en este otro bloque, yo tengo algún problema de sobrecorriente, sobrevoltaje, si tengo algún problema de conexión inversa, lo que sea que yo tenga de falla eléctrica en cualquiera de esos dos bloques, mi desconectador va a actuar. Es un desconectador que actúa muy rápidamente y él se va a desconectar primero que el interruptor principal que está acá. Generalmente lo que pasa en los inversores ahora es que yo tengo efectivamente un switch principal, un interruptor principal, que se activa cuando yo tengo una falla y me saca completamente el inversor de funcionamiento porque tiene que proteger el inversor. En este caso, lo que a mí me va a pasar es que si yo tengo alguna falla en cualquiera de estos dos bloques, mi switch de ese bloque de strings se me va a disparar y yo voy a poder seguir operando con el otro. Entonces, prácticamente voy a perder solamente la mitad de la generación. Yo voy a tener desenergizado todo lo que esté conectado aquí. Puedo trabajar con el equipo de mantenimiento para solventar mi falla sin sacar de funcionamiento el inversor y tener una pérdida mínima en el nivel de generación y por lo tanto en el retorno que yo voy a tener de ese día. Si yo actúo rápido, puedo resolver la falla el mismo día y volver a colocar en servicio el 100% del inversor. Pero lo importante aquí es que yo voy a tener un control más a detalle de todo mi arreglo de strings y que voy a poder intervenir aquí mientras tenga el desconectador abierto, sin necesidad de sacar completamente el inversor de servicio. Esa es la filosofía del Smart String Level Disconnector. Aquí, en cuanto a las protecciones, lo primero que es la novedad, que es el desconectador. Tengo la protección anti-isla, de sobrecorriente, polaridad inversa. Yo no sé si ustedes están familiarizados con esto, pero eso es un monitoreo que hace el inversor a nivel de string para decirme a mí si yo tengo alguna desviación o algún problema en algún string en específico. Porque cuando ustedes ingresan en el sistema de gestión o en el sistema de monitoreo y control, ustedes no van a ver solamente el completo o la totalidad del string como una unidad, sino van a ser capaces de ver el string de manera individual. Así que el inversor les va a estar dando información en tiempo real de qué está pasando en cada string. Y si tienen algún problema, alguna falla de voltaje o una bajada en la eficiencia de algún string, ustedes lo van a ver ahí. Tengo la protección de arco DC en AC y protección de resistencia de aislamiento y de tierra, tanto en DC y en AC, y de corriente residual, monitoreo. Si alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de ver una falla de corriente residual, ustedes van a ver que el inversor, a través de los indicadores LED de la pantallita que tiene ahí o de los indicadores que tiene en el frontal, se pone la luz roja de la parte DC y ustedes ahí van a ver la alarma en el sistema de gestión que tiene un problema de corriente residual y les va a estar dando ahí la alarma hasta que los valores alcancen el punto de disparo y ahí se les va a activar su Smart String Level Disconnector, que es la parte de arriba, para que ustedes puedan corregir esa falla. Es de clasificación IP66 y aquí se muestra un poco cuáles son las pruebas que se hacen. Y de esto hay un video que está en
en LinkedIn. Entonces, yo no sé si lo buscamos y se los hacemos llegar, pero es básicamente cómo Huawei hace las pruebas de eh, eh, eficiencia o de trabajo del inversor bajo las condiciones climáticas que se pueden simular en esta cámara de aquí. Ahí congelan el inversor, después lo ponen a temperatura de 60 grados Celsius y hacen distintas pruebas en esta cámara, simulan la altitud y todo para ver cómo funciona el inversor y si el inversor, aún después de hacerle todas esas pruebas, sigue funcionando. Entonces es bien interesante ese video, vamos a ver si se los podemos hacer llegar para que puedan verlo. Una cosa es el inversor y otra cosa es el enfriamiento del inversor. El inversor cuenta con un sistema de enfriamiento inteligente que tiene dos partes, una parte pasiva y una parte activa. En la parte pasiva es como los inversores por convección, básicamente. Irradia temperatura por el radiador que tiene el inversor, pero el inversor también cuenta con un arreglo de ventiladores que se activan o se desactivan dependiendo de la exigencia del inversor. Si el inversor está operando a una temperatura convencional, los ventiladores van a estar apagados y a medida que esa temperatura va subiendo, los ventiladores van encendiendo y van variando su velocidad en función del nivel de enfriamiento que el inversor necesite. Esto se hace así para evitar un consumo excesivo de energía del inversor, porque el inversor se tiene que alimentar de algún lado y también yo tengo que evitar que mi inversor consuma más de lo que está previsto en la ingeniería. Entonces, este sistema de enfriamiento inteligente trabaja en base a eso. Monitoreo de temperatura constante del inversor y variación de frecuencia de la velocidad del ventilador a medida que el inversor va variando su temperatura. Y lo bueno de este sistema es que es un sistema modular y que es de fácil mantención. Ustedes cuando tienen un problema en alguno de los ventiladores, solamente retiran el ventilador que está dando problemas y colocan uno que esté funcionando bien. Y ya. Además de eso, esto cuenta con unos filtros, que son estos que ustedes ven acá, que son autolimpiantes, porque cuando el inversor detecta que esos filtros ya están tapados, ¿qué hace? Hace que los ventiladores funcionen en reversa y saca el polvo de los filtros. Entonces ustedes no van a tener que estar haciendo una mantención constante de lo que son los ventiladores y los filtros, sino creo que es cada 6 meses que ustedes hacen una inspección visual de cómo está todo esto y si está bien, no hacen nada y si ustedes determinan que hace falta una limpieza, simplemente sacan los paneles, hacen la limpieza y los vuelven a colocar. Ni siquiera que tienen que sacar el inversor de servicio para hacer eso. Simplemente lo sacan, los reemplazan y los vuelven a colocar, porque es modular. Aquí estamos hablando de lo que es el grid forming. El grid forming se empezó a emplear debido a esto que yo le estaba comentando anteriormente, que es que las redes paulatinamente se han ido debilitando debido a la implementación de plantas generadoras que no contienen máquinas rotatorias y por ende no me aportan a mí el nivel de estabilidad en la frecuencia que yo necesito mantener en mi red. Cuando yo no tengo esa estabilidad en mi red, lo que pasa es que los inversores no se pueden sincronizar o cualquier equipo no se puede sincronizar y empieza a tener problemas de salidas de planta, etc. Todos los equipos que Huawei está desarrollando en estos momentos para este tipo de escenarios, para este tipo de plantas, no solamente el inversor, sino también las baterías, vienen con tecnología grid forming. Que esta tecnología lo que hace es simular que el inversor, en vez de ser un inversor, es una máquina rotatoria y aportarme a mí esa señal sinusoidal necesaria para yo mantener la estabilidad en la red. Incluso en plantas
donde estos inversores se implementan, ayudan a que otro tipo de plantas se sincronice por esa característica. Entonces, no solamente nosotros estaríamos, digamos, aportando la energía y teniendo en retorno los beneficios económicos que obviamente me trae esto, sino también estamos aportando un poco a que el sistema regule su funcionamiento. Porque avanzado más el tiempo, si no se implementan este tipo de tecnología, la red va a colapsar y ya no vamos a poder meter más plantas ni siquiera porque ya no van a sincronizar. Así que es bastante importante esta función, aunque pase un tanto desapercibido y quizás no sea algo que ustedes vayan a tomar muy en cuenta al momento de desarrollar un proyecto, pero sí es algo que está en trasfondo, en tras bambalinas, que es importante para nosotros aportar algo en los proyectos que se desarrollan. Tengo una... se me olvidó la palabra en español. Pero la confiabilidad del inversor es del 99.9%. La tasa de fallas en este tipo de inversor es muy baja. Se ha probado y realmente uniendo todas las características que tiene de operación y mantenimiento sencillo, de que yo no necesito tener un equipo disponible 24/7 para atender cualquier eventualidad que me salga en este inversor, sino yo las puedo ir corrigiendo o monitoreando de manera remota y a través de la inteligencia artificial ir ajustando mi planta a los requerimientos de operación que yo tenga. Básicamente esto está disponible 24/7 todo el año sin necesidad de un equipo local en sitio. A eso se refiere esto. Yo tengo un sistema de enfriamiento modular, tengo monitoreo en tiempo real de todas las variables de la planta, tengo sistemas de protección que están monitoreando constantemente estas variables y actuando en consecuencia. Entonces yo no necesito invertir en un equipo que esté ahí en la planta presencialmente todos los días por si ocurre una falla, sino yo puedo potenciar mi plan de mantenimiento predictivo para programar en el tiempo mis visitas y reducir todo lo que son los gastos de operación cuando tengo este tipo de inversor implementado. Las curvas IB. Las curvas IB son un elemento que siempre piden porque las curvas IB me permiten a mí determinar cómo está funcionando mi planta en términos muy sencillos. Las curvas IB son un escáner que yo hago a través de cada uno de los strings de mi planta. Si yo tengo 2000 strings, yo tengo que hacer 2000 ciclos de monitoreo de la planta para yo poder determinar si hay una falla o si en el tiempo algún string me va a presentar una falla. Y esto yo lo tengo que hacer sí o sí si quiero mantener la operatividad de mi planta. Y en este aspecto, esta solución potencia las curvas IB que ya se traían en la versión anterior. Yo no sé si ustedes habían trabajado con ellas, pero la tecnología ENBUS que se utiliza para hacer las curvas IB estaba bastante desarrollada. Creo que era como 125 puntos de muestreo que hacía la versión anterior de las curvas IB de Huawei. Hay un equipo que ustedes pueden utilizar para desarrollar el informe de curvas IB, pero ese equipo solamente hace 50 puntos de muestreo. Entonces ustedes ya con la versión anterior de las curvas IB tenían 125 puntos de muestreo, creo. Con la versión nueva, que es la versión 4, ustedes tienen 200 puntos de muestreo. Hay otras marcas que implementan las curvas IB a través del ENBUS, pero esas creo que llegan como a 15, si no me equivoco, la que más hace son 75 puntos de muestreo. ¿Y por qué es importante lo de los puntos de muestreo? Bueno, porque eso me indica a mí la precisión de mi curva IB. Si yo tengo 15 puntos de muestreo, mi precisión realmente no es muy alta, igual voy a necesitar
hacer o sacar de funcionamiento la planta 4 veces al año para hacer el muestreo de todos los strings, y invertir dinero, aunque tengo un software de curvas IB disponible en mi sistema. Pero teniendo 200 puntos de muestreo en mis curvas IB, yo puedo confiar en que la información que me está entregando a mí, mi informe, que me sale al final de la ejecución de esto, que encima se hace automáticamente, ustedes no tienen que hacer nada, lo pueden programar para que automáticamente, una vez a la semana, una vez al mes, cada 15 días, el sistema esté haciendo el muestreo de monitoreo de curvas IB y les esté entregando a ustedes un informe para que ustedes puedan ir programando, planificando su mantenimiento de la planta. Y al final del día tener información fidedigna de qué es lo que está pasando en su string. Porque es muy común que pasado 8 meses, 10 meses, ya empieza a tener problemas de bajada de eficiencia, de que un string me está arrojando mayor voltaje que otro, o que las corrientes me están subiendo, o hay puntos calientes en las conexiones de los strings. Todo ese tipo de cosas ustedes lo pueden analizar y lo pueden ir viendo en tiempo a través del monitoreo de las curvas IB. Y si ustedes tienen más datos, van a tener mayor precisión. Así que esto, la verdad es que es súper importante. Esto ya lo hablamos un poquito antes. Pero, digamos que la mayoría de fallas en los sistemas de inversores son fallas porque hay un arco en la parte de DC, me quemó una tarjeta, se quemaron los conectores MS4 porque hubo un arco entre ellos. Todos esos problemas ustedes lo van a poder prevenir con el desconectador. Así que eso es una parte para reforzar un poco lo que es la importancia de tener esa capa de seguridad ahí. También de que el desconectador no solamente actúa bajo las condiciones de sobrecorriente y sobrevoltaje, sino también actúa ante la polaridad inversa o una mala conexión de las cadenas. Eso también les va a disparar a ustedes el desconectador. Así que los va a proteger de el 80-90% de los problemas que suceden cuando yo estoy conectando los strings al inversor. Esta es una explicación de cómo se conectan los strings y cómo actúa el desconectador ante una polaridad inversa. Vamos a pasar un poquito aquí que quiero esto quería mostrarles. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que se les han derretido los MC4 en una planta. O no sé, la planta lleva funcionando 2 años y de repente se derritió un MC4 por una mala conexión. Cuando yo conecté mis strings hace mucho tiempo, eso generó un punto caliente, o se fue generando un punto caliente por la vibración, o cualquier fenómeno que a ustedes les haya podido ocurrir, que les vaya generando puntos calientes como este que está aquí, y eventualmente les vaya a ocasionar un cortocircuito o se les vaya a quemar directamente, a derretir, a lo que sea, los MC4, eso es un problema, porque cambiar estos MC4 no es fácil. Tienen que abrir el inversor, hacer una llamada con generalmente el servicio técnico de la marca que los guíe, intentar conseguir los conectores donde sea en el mercado que los vendan o importarlos en el peor de los casos. Pero este inversor incluye una característica muy peculiar, que es que tiene sensores de temperatura en cada uno de los conectores MS4. Entonces, básicamente lo que les hace o lo que les entrega es una termografía diaria de cómo están sus MS4, para que ustedes puedan ver si se les está generando o si paulativamente en el tiempo la temperatura de uno de esos conectores MS4 ha ido aumentando,
y que ustedes puedan tomar las acciones correctivas necesarias a tiempo. Corregir la conexión del MS4, revisarlo porque se está calentando y todo eso, antes de que les pase cualquier cosa de esas que tienen allá. Y sé que esto genera muchos problemas en planta, porque ya nos han llegado un par de casos donde se derritieron los MS4, porque las plantas están ahí, nadie las va a ver, o la inspección visual es, no sé, cada 6, 8 meses, y cuando esto ocurre, ocurre. No hay nada que les pueda prevenir eso, porque no hay nadie haciendo una termografía todos los días de los inversores para ver cómo ha ido aumentando la temperatura. Entonces, esto es una característica muy importante que tiene este inversor, que es pequeñita, pero les da un bastante plus en cuanto a lo que es monitoreo y prevención. Y bueno, eso básicamente cierra lo que es el inversor propiamente. Pero como ustedes vieron en la primera lámina que les mostré, el sistema se puede interconectar con la STS, con la subestación transformadora. Y yo, en el caso de las subestaciones transformadoras de Huawei, tengo tres opciones. La opción de 3 megas, las de 6 megas y las de 9 megas, que son esas tres que están allí. Las características realmente respecto a la versión anterior, porque esta nueva versión se llama Jupiter, es básicamente que ella ya viene adaptada para funcionar con los inversores de 330. Si ustedes van a querer adquirir una subestación de la generación anterior, lo más probable es que no puedan, porque no vienen adaptadas a nivel de corriente, básicamente, para trabajar con el inversor. Recuerden que el inversor en su entrada tiene una mayor tolerancia de corriente, 115 amperios, y también va a tener una mayor salida de corriente. Y para yo poder utilizar la subestación, necesito adaptar mis entradas de inversores para que trabajen con esas corrientes, y eso, e integrar ciertas opciones de comunicación nuevas, es lo que hace esta nueva generación de subestaciones, la serie Jupiter. Este es básicamente un diagrama de cómo se conectan los inversores a la subestación. Si ustedes se dan cuenta, la subestación de 3 megas tiene 11 entradas para los inversores, la de 6 megas tiene 22 entradas, perdón, y la de 9 megas tiene 30 entradas. Esto para permitir yo maximizar la cantidad de inversores que yo puedo conectar en mi STS. Y esto es físicamente como es la STS. La STS es un contenedor donde yo tengo mi gabinete de conexiones en 800 volts, donde voy a llegar con mis inversores, y de este lado voy a tener mi salida. Esto se llama LV panel, esto se llama HV panel, y por este costado yo tengo la integración con el SmartAccu, que es el módulo de comunicaciones que me integra la comunicación con el sistema de gestión, con mi SCADA, con lo que sea que yo voy a usar. Y también, si yo tengo disponible módulos PID, que son los módulos para evitar la degradación de los paneles, también voy a tener aquí centralizada la comunicación de esos módulos PID. La subestación ya viene así tal cual. Ella incluye todas las características y las opciones de seguridad que yo necesito tener en una subestación. Sistema contra incendio, monitoreos de temperatura del aceite, de nivel, todo lo que yo necesito ya viene integrado ahí. Esto es básicamente llegar y conectar. No, el comisionamiento es bastante sencillo, porque consta en la verificación de la conexión de todos los dispositivos que están acá, que todo eso me esté bien conectado y funcione correctamente, que los niveles estén donde tiene que estar, y ya, es empezar a funcionar. Ustedes ven ahí todo lo que trae. Tiene
en el panel IB, perdón, en el panel LB tiene todo lo que yo necesito, mis interruptores, medidores de potencia, todo para hacer la conexión y la desconexión de mi planta aquí. En el transformador tengo todos mis sensores de temperatura, niveles de aceite, sistema contra incendio, todo está aquí. Y acá yo voy a tener mi transformador de servicios auxiliares, mi cámara de gas SF6 para la extinción de arco y la conexión que va a la salida del transformador de la compañía eléctrica. El SmartACU, que es el módulo de comunicaciones que yo les estaba comentando, esto internamente incluye es muy sencillo, porque incluye unas regletas donde se efectúan todas las conexiones y un Smart Logger. El Smart Logger es el que integra la comunicación. Ustedes el Smart Logger lo pueden conectar a su sistema de gestión a través de fibra óptica, a través de cable LAN, o a través de cable RS485. Cualquiera de esas opciones ustedes las pueden utilizar para hacer la integración con su sistema, o simplemente si ustedes van a utilizar el Smart PVMS, el Netico o el Fusion Solar, cualquier plataforma de las que ya viene con el Smart Logger, ustedes lo pueden hacer desde ahí. Este módulo que tienen acá a un costado, que es como adosado a lo que es el SmartACU, es la parte de la comunicación con los módulos PID. Allí ustedes van a centralizar toda la comunicación para que puedan hacer funcionar sus módulos PID dependiendo del transformador que ustedes tengan, porque cuando ustedes piden su transformador, el transformador puede ser de 1 o 2 devanados. Si yo tengo un transformador de un devanado, voy a necesitar la versión que trae un módulo PID. Si tengo la versión del transformador que es de 2 devanados, voy a necesitar la que es de 2 módulos PID. Entonces tienen que estar, conversando ahí con nosotros en este caso para ver qué tipo de transformador es el que viene con la STS para poder adquirir el módulo PID que corresponde. Y bueno, el SmartACU integra lo que son estaciones meteorológicas, la misma subestación, los inversores, los medidores que ustedes tengan, si tienen piranómetro, todos los accesorios que ustedes necesiten integrar en la planta, lo pueden integrar a través del SmartACU. Esto es lo que viene dentro del SmartACU, que es el Smart Logger. El Smart Logger, ustedes ya deben conocerlo. Si no lo conocen, pues es este aparatito que está acá, que es una cajita que tiene conexiones RS485 LAN y es el que integra todas las comunicaciones. Cuando ustedes tienen una planta donde tienen que integrar muchos dispositivos, ustedes necesitan un Smart Logger. En ese Smart Logger ustedes pueden conectar hasta 80 dispositivos y él va a manejar toda la comunicación. Si ustedes tienen o pidieron el módulo con los módulos PID, van a tener esta versión, que es el Smart Logger junto con el Smart Module que utiliza la comunicación decodifica la comunicación M-Bus que se viene desde los inversores, llega a los módulos PID y después yo tengo que traducir esa información que me viene por el cable de potencia de los inversores para que el Smart Logger lo pueda leer. Entonces, este módulo PID lo que hace es traducir las comunicaciones que me vienen de M-Bus a cable RS485 que yo conecto al Smart Logger. Y esta es la arquitectura, básicamente. Ustedes tienen sus inversores que se van a comunicar generalmente por M-Bus, porque por RS485 no es muy factible hacer la comunicación en un PMGD. Ustedes lo pueden hacer en una NetBealing, cosas así con RS485, pero PMGD ya requiere o es más seguro utilizar la tecnología M-Bus. La tecnología M-Bus es
que a través del mismo cable por el que el inversor se conecta a la subestación, el cable de potencia, van a ir las comunicaciones. Eso llega a un módulo de Embus que después se decodifica y lo puede leer el Smart Logger. Y de ahí lo pasa o le envía esas señales a su sistema SCADA o lo que tengan para el monitoreo. Eso es lo que explica aquí. Inversores se comunican a través de Embus. Llega esa comunicación Embus llega al panel LB de la subestación. Ahí en la parte de arriba, si ustedes tienen la oportunidad de verla en algún momento, tiene dos módulos que es donde se conecta el Embus y de ahí sale al SmartACU. Y del SmartACU al sistema de gestión. Así como se ve aquí. Bueno, esto es si tuvieran un inversor central, porque si ustedes tienen una ST o una subestación que no es de Huawei, ustedes igual pueden adquirir el módulo SmartACU aparte y ustedes mismos hacer la integración del sistema. El SmartACU, cuando ustedes lo compran con los módulos PID si lo necesitan, y todo eso ustedes lo pueden integrar a otra subestación. No tiene que ser una Huawei per se. Obviamente, si es Huawei, mejor porque ya viene todo listo. Pero si no fuera el caso, podrían utilizar el SACU para integrarlo a su planta igual. Así funciona el anillo de comunicación. Ustedes se vienen desde los paneles, se conectan a su inversor, se vienen con Embus. Del Embus llegan a su caja, si lo van a utilizar con fibra óptica, llegan a la caja, hacen su anillo de fibra óptica que llega al Smart Logger y del Smart Logger al SCADA o al Smart PBMS o a la Fusion Solar. Mantenimiento. Y aquí esto es básicamente enfocado a la única parte que necesita mantenimiento del inversor, que son los ventiladores. Los ventiladores, como son un elemento que generalmente está ahí rotando, deteriorándose, van a necesitar que ustedes cada cierto tiempo, cada 6, 8 o 10 meses, hagan una inspección visual de cómo están, si está funcionando bien o si alguno tiene un ruido extraño, y reemplazar el que esté dando problemas de funcionamiento. Los ventiladores vienen en esta especie de bandeja y ustedes pueden desatornillar el módulo de ventilador, sacarlo, colocar uno nuevo y volverlo a conectar, y ese sería todo el mantenimiento que tienen que hacer. Aquí se explica cómo desatornillarlo, no es un gran misterio porque es una barra metálica, tiene atornillados ahí todos los ventiladores. Ustedes lo desatornillan, lo sacan y colocan el nuevo. Y ya. La rutina de mantenimiento es básicamente lo que explica aquí. Ver si los filtros están sucios, limpiarlos, verificar que los ventiladores no hagan ningún ruido extraño, verificar que todos los inversores estén operando correctamente, que ninguno tenga ninguna alarma, ni tenga ningún MS4 deformado por la temperatura o algo así. Revisar que todos los cables sigan bien conectados, que tengan bien ajustado su torque, etc. Verificar que todas las puestas a tierra estén conectadas, porque, bueno, eso acá en Chile creo que es bastante importante. Yo he visto cables de tierra que los roedores se los comen. Entonces, verificar que todos esos cables estén bien, correctamente, si no reemplazarlos. Y hacer bueno, realmente no sé cuál es el término que se utiliza acá, pero yo lo conozco como pica y poda, que es hacer una poda de toda la maleza, extraer todas esas cosas que van creciendo por allí en los parques. Eso es todo el mantenimiento que hay que hacerle a este tipo de sistema. No es mayor cosa porque todo lo demás ustedes lo tienen a través de su sistema de gestión. Monitoreos de temperatura, curvas IV, desempeño del inversor. Todo eso lo tienen ahí a la mano disponible y creo que es una base bastante importante en lo que a reducción de gastos de operación y mantenimiento se refiere. Realmente,
sinceramente no creo que haya un sistema de inversores a día de hoy que requiera menos mantenimiento que esto, porque tienen toda la información disponible para que ustedes puedan realizar todos sus mantenimientos predictivos a tiempo y no tener problemas con su planta. Ahora sí, si tienen alguna pregunta, yo puedo responderlas. Hola. Hola. Mira, tenía una inquietud. Primero, como el inversor trabaja con modo Bitcoin, primero encuentro bacán que estén sumando eso los inversores y quiera saber si estaban certificando eso con la SEC o si la SEC tenía algún alcance con ello o no. Entiendo que la línea de PMGD de momento no están atacando el sector de networking y autoconsumo, pero si quieren, si han tramitado sobre la SEC les ha dicho algo y si ha certificado algo eso. Mira, creo las personas que lo certificaron no están aquí ahora, pero de mi conocimiento, la SEC no pone ninguna objeción o pide algo específico para lo que es el grid forming. Es simplemente una característica más del inversor, es como un accesorio más de la instalación, aunque viene propiamente con el inversor, no hay nada adicional. Así que la verdad no hay ningún tipo de problema con ello o algo especial. Y no dan estos por ejemplo, por el tema del RI, porque si bien el Bitcoin podría ayudar, valga la redundancia, a formar la señal de la red, pero si la red tuviese problemas por protección de RI, en realidad el inversor se debería desconectar. Pero es que el inversor ya trae su propia RI. Ah, o sea, ahí no tiene conflicto el No, tampoco de alcance. tampoco. Sí, sí. Claro, o sea, Félix está diciendo aquí que los PCS, que son básicamente los inversores que vienen con las baterías, también traen esa tecnología. Entonces, lo que yo les comentaba antes, toda la línea que se va a sacar de ahora en adelante de Huawei va a incluir esa tecnología para ir ayudando a este tema del fortalecimiento de redes. Yo no sé si más adelante lo van a incluir también en los inversores residenciales, pero a como va la tendencia, yo creo que sí. Entonces se va a incluir en todos los equipos, probablemente. De nada. ¿Sí? Buenas, quería consultar con respecto a las prestaciones que ofrece el inversor en cuanto a monitoreo y comunicación. ¿Qué prestaciones son las que se obtienen al contar solamente con el inversor y no con toda la integración de equipo Huawei operando en la red? Porque me quedó claro que había un tipo de comunicación entre inversores que era MEUS, pero eso requería la existencia y la conexión de ciertos dispositivos Huawei. Entonces, ¿qué tipo de comunicación tengo que ejecutar yo entre los inversores o qué prestación tengo yo disponible si que solamente cuento con los inversores? Sí, mira, si solamente cuentas con los inversores, sí o sí vas a necesitar un Smart Logger, porque para poder comunicarlos entre todos, vas a necesitar un Smart Logger. Ahora, si tú no quieres hacer la comunicación por MBUS, la puedes hacer por RS485, porque el Smart Logger puede leer eso. Entonces, no necesariamente puedes hacer la comunicación con MBUS. La ventaja del MBUS es que uno es más rápido, que permite mayor transferencia de datos a través del cable de potencia. Dos, como va por el mismo cable de potencia, tú no tienes el riesgo de que se corte el cable de comunicación. Y tres, que no necesitas nada adicional, porque ya va por el mismo cable. Entonces, con cable RS485, tú tienes que buscar el cable RS485, hacer el encadenamiento con los inversores, que mañana vamos a hacer un webinar de eso, por cierto, y conectarlo con el Smart Logger. Y el Smart Logger a lo que tú quieras. O simplemente monitorearlo desde el Smart Logger, porque con el Smart Logger tú lo puedes monitorear con la aplicación de Fusion Solar, y esa tiene una plataforma web, entonces lo puedes monitorear desde ahí, o lo puedes monitorear con Netico si tienes la licencia de Netico, o con Enspire,
que es como la web UI por defecto del Smart Logger. Entonces tienes esas 3 opciones de monitoreo si no tienes nada más. Con el Smart Logger siempre vas a poder tener alguna opción tienes, porque incluso tú puedes también, si quieres integrar, o sea, si no quieres lanzar cable RS485 a distancias muy largas, tú colocas un anillo de fibra óptica y lo conectas por fibra óptica. Al final, tu conector de fibra óptica va a llegar con RS485 al Smart Logger, pero vas a tener el anillo ahí y la parte larga, que es lo que te quieres evitar, lo haces con la fibra óptica. Entonces ahí no tendría inconveniente. Bueno, más, primero agradecer la exposición, y lo otro, una pregunta súper rápida, si la opción del análisis de las curvas IB se sigue pagando por ese servicio externo, o sea, contrata ese servicio aparte de todo lo que monitorea. Y bueno, primero gracias, qué bueno que haya sido de utilidad. Y lo segundo, lo de las curvas IB, sí, lo de las curvas IB, Huawei te da un periodo de prueba, son como, pueden ser 3 o 6 meses de curvas IB cuando tú adquieres el proyecto. Pero pasados esos 6 meses se te va a vencer la licencia y ahí vas a necesitar renovar la licencia. El proceso es que tú envías todos los seriales de los inversores a nosotros y se paga por cantidad de inversores. Entonces eso se te va a enviar un archivo, que con ese archivo tú lo cargas al Smart Logger, activas nuevamente la licencia y ya lo puedes hacer desde Netico o desde la Smart PBMS o desde el que tú tengas. ¿Cómo? Eso, el precio, $1 por kilowatt. No, pero el precio tendríamos que utilizártelo. Pero hay una referencia. Eso. ¿Alguna? Ajá. Ahora, un par de dudas bien específicas respecto a la tecnología. Primero, el grid forming, en lo que hace es darle inercia a la red para que ante desestabilidad, ya sea por frecuencia, alta frecuencia, o sea por tanta, o no ayude a una falla. Eso no es incompatible en ningún momento con el sistema de protección construido, ¿cierto? Me refiero a un momento que es corte por inestabilidad de la red, esto puede ser configurable a hacer anti-isla o mantenerse como isla. Estoy pensando más que en PMGD, sistema de autoconsumo de inyección. No hay ninguna. No, de hecho, todas las características, el grid forming viene ya por defecto, digamos, no es algo que tú puedas como configurar, encender y apagar. Pero la protección anti-isla sí. Igual tú le puedes dar o puedes configurar valores mínimos y máximos en los cuales tú quieres que actúe la protección. Al menos lo que es la frecuencia. Entonces tú puedes decidir activar o desactivar la protección anti-isla desde el sistema de gestión, aunque siempre, aunque tú lo tengas desactivado, esa protección anti-isla tiene 2 capas. Una capa que es activa y una que es pasiva también. Entonces, la capa activa es la que tú puedes habilitar y deshabilitar. Pero la capa pasiva, que está trabajando en segundo plano, siempre va a estar activa. Esa siempre va a estar activa, pero no te va a influir. O sea, es como una verificación de la seguridad, para que tú no tengas problemas, pero el grid forming no te va a ocasionar ningún tipo de conflicto con la anti-isla. De hecho, ella se va a ir adaptando. Y obviamente, si ve que las condiciones de la red no son las ideales, dependiendo de sus parámetros, va a actuar. Pero generalmente no te va a ocasionar conflictos con ese tipo de tecnología. De hecho, las protecciones anti-isla que están ahora nunca han dado problemas. Y hasta los momentos, o bueno, que tampoco son tantos los proyectos que se han implementado con esta tecnología nueva, tampoco ha dado problemas. Pero hay proyectos de otras marcas que también integran este tipo de tecnología
y tampoco tienen problemas. Entonces no es algo que sea, digamos, que se está estudiando desde ayer, sino que ya tiene una trayectoria, simplemente que no se ha pensado en implementar para proyectos más grandes, que son los que tienen mayor impacto en la red. Porque los proyectos pequeños pueden tener impacto siempre y cuando sean muy masivos, pero una planta de 800 megas tiene un impacto grande en la red. Así que eso. La otra pregunta, respecto a la tecnología en bus, ¿desde qué inversores ya tiene incorporada esa comunicación vía línea de poder? La tecnología en bus está desde los inversores de 50 kilos. Toda la serie M3 tiene Embus, la serie M2 tiene Embus y la serie H tiene Embus. Entonces casi todos lo tienen, menos los que son residenciales, esos no tienen eso. Pero lo que es comercial, industrial y PMGD, eso todo lo trae. ¿No? ¿Más nadie? Bueno. ¿Sí? El grid forming, al final, ¿qué hace? ¿Es un porcentaje de la frecuencia, un porcentaje de la tensión? ¿Cómo No. en la práctica? Mira, el grid forming lo que hace es hacer un símil del paralelo que tú tienes con la red. O sea, él escanea tu señal sinoidal y intenta hacer que la señal que sale del inversor, que normalmente es una señal digital, ¿verdad?, se transforme o sea lo más parecida posible a una señal análoga. Copiarla. Él mira la onda sinusoidal de la red e intenta copiarla lo más fielmente posible a lo que esté la red en el momento, para que no haya desfase o no hayan conflictos entre lo que es una señal digital que se genera por semiconductores a una señal análoga que ya viene por un movimiento físico de un rotor. Eso. Bueno, chicos, fue... Ah, ¿verdad? Sí, se me había olvidado. Hay un concurso espectacular con premios misteriosos. Y vamos a pasar 2 preguntas para que ustedes la puedan responder.